¿Alguna vez te has preguntado cuál es el auto más caro que se ha vendido en toda la historia? No estamos hablando de un Ferrari moderno, ni de un hiperdeportivo recién salido de fábrica. Hoy vamos a sumergirnos en una historia fascinante, llena de velocidad, guerra, diseño de otro mundo y cifras que te van a dejar con la boca abierta. Te presento la increíble historia del Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenaut Coupe, el auto que alcanzó un valor de $140 millones en una sola venta. Sí, lo escuchaste bien, 140 millones. Todo comienza en los años 50. Después de la Segunda Guerra Mundial, Mercedes-Benz estaba decidida a reconstruir su imagen y a volver al mundo de la competición automovilística con todo el poder alemán. La marca tenía un objetivo claro: dominar el automovilismo mundial y demostrar que la ingeniería germana seguía siendo imbatible. En ese contexto nace el Mercedes-Benz W196, un auto de Fórmula 1 que arrasó con todo en 1954 y 1955, conducido por leyendas como Juan Manuel Fangio y Stirling Moss. A partir de ese bólido de Fórmula 1, se desarrolló un derivado de carreras de resistencia, el Mercedes-Benz 300 SLR, que también fue un monstruo de las pistas. Ganó la Mille Miglia de 1955 con Moss al volante y se convirtió en una leyenda. Pero aquí es donde las cosas se ponen más interesantes. En ese mismo 1955, Mercedes decide crear una versión de techo cerrado del 300 SLR. Un coche de calle, sí, pero basado directamente en un prototipo de carreras. No era un auto cualquiera. Era un prototipo experimental que combinaba el chasis del 300 SLR con una carrocería coupé de aluminio, puertas de ala de gaviota y una potencia bestial. Ese auto fue bautizado como el 300 SLR Uhlenaut Coupe, en honor a su creador, Rudolf Uhlenaut, el ingeniero jefe de Mercedes-Benz en aquel entonces. Uhlenaut era un perfeccionista, un genio del diseño y la mecánica, y además, un piloto de pruebas brutal. De hecho, él mismo solía usar uno de estos autos como su coche de diario. Sí, leías bien, el tipo iba al trabajo en un auto que hoy vale $140 millones. Solo se fabricaron 2 unidades del 300 SLR Uhlenaut Coupe. Y ninguna estaba destinada a producción masiva. Ambos autos eran prototipos, propiedad de Mercedes-Benz, que nunca se vendieron al público. El motor era un 8 cilindros en línea de 3.0 litros, con inyección directa, que producía alrededor de 310 caballos de fuerza. Tenía una velocidad máxima superior a los 280 km por hora. Eso en los años 50, era prácticamente ciencia ficción. Su construcción era completamente ligera. Tenía un chasis tubular de magnesio y aluminio. El peso total era de apenas 998 kilogramos. Y aunque era un auto de calle, usaba una suspensión trasera tipo de Dion, frenos de tambor en las 4 ruedas, de los grandes. Y una caja de 5 velocidades montada atrás, lo que ayudaba a equilibrar el peso. El resultado era un auto que no solo se veía hermoso, sino que además tenía un desempeño brutal. Podía competir con cualquier cosa que se moviera sobre ruedas en su época. Y tenía ese inconfundible diseño de alas de gaviota, como su primo, el 300 SL. Ahora, ¿por qué solo 2 unidades? Pues porque en 1955 ocurrió una tragedia que cambió la historia del automovilismo para siempre. Durante las 24 horas de Le Mans de ese año, un Mercedes 300 SLR conducido por Pierre Lévesque sufrió un accidente devastador. El auto salió disparado hacia las tribunas, matando a más de 80 personas y dejando más de 100 heridos. Fue el peor desastre en la historia del automovilismo. Mercedes-Benz, devastada por lo ocurrido, decidió retirarse de todas las competiciones automovilísticas por tiempo indefinido. Y así, los planes de producción del 300 SLR Uhlenaut Coupe se desvanecieron para siempre. Durante décadas, ambos autos quedaron guardados en la colección privada de Mercedes-Benz. Eran reliquias, piezas únicas que casi nadie podía ver, salvo en exhibiciones muy limitadas. Eran considerados parte del patrimonio cultural de la marca. Pero en mayo de 2022, ocurrió lo impensable. Mercedes-Benz decidió subastar uno de los 2 Uhlenaut Coupe. Sí, uno de los autos más icónicos de la historia, se puso a la venta. La razón era noble: el dinero recaudado se destinaría a financiar becas y programas educativos para jóvenes en situaciones vulnerables, a través de la creación del Mercedes-Benz Fund. La subasta fue ultra privada. No se hizo pública. Solo se invitó a un pequeño grupo de coleccionistas selectos y ultramillonarios. El lugar, el Museo Mercedes-Benz en Stuttgart, Alemania. Y el precio alcanzado, fue histórico. El auto fue vendido por exactamente 135 millones de euros, que al cambio de esa fecha eran $140 millones.
La compra fue realizada por un coleccionista británico, cuyo nombre se ha mantenido en secreto, pero que aceptó dejar el auto disponible para exhibiciones públicas, como parte del acuerdo con Mercedes. Con eso, el 300 SLR Uhlenaut Coupe se convirtió oficialmente en el auto más caro jamás vendido en la historia. Superó al Ferrari 250 Guanajuato, que ostentaba el récord anterior con unos 70 millones de dólares. Pero más allá del número, este Mercedes representa el pináculo de la ingeniería automotriz de los años 50. Una época dorada donde los autos eran obras de arte mecánicas. Y este, en particular, es un símbolo de todo lo que Mercedes-Benz fue capaz de lograr. Diseño, potencia, historia, exclusividad y tragedia, todo condensado en una sola máquina. Hoy, el otro Uhlenaut Coupe sigue siendo propiedad de Mercedes-Benz, resguardado como un tesoro en su museo. Y el vendido, ya es una leyenda viva. Difícilmente volverá a cambiar de manos. Pero si algún día lo hace, no te sorprendas si el nuevo precio ronda los 200 millones. Este automóvil no solo representa una hazaña de ingeniería, sino también un pedazo de historia tangible. Cada línea de su carrocería refleja el espíritu de una época en la que la innovación era el motor del cambio. Pocos autos han logrado capturar tanto la atención de coleccionistas, historiadores y entusiastas por igual. El legado del 300 SLR Uhlenaut Coupe no se limita a su diseño ni a su velocidad, sino a lo que simboliza para la industria automotriz. Mercedes-Benz, al permitir que uno de estos autos cambiara de manos, abrió una nueva conversación sobre el valor cultural del automovilismo. Muchos se preguntan si algún día veremos un auto moderno alcanzar semejante estatus, pero la verdad es que es difícil replicar una historia como esta. Las emociones que despierta este vehículo van más allá de su precio, es una mezcla de respeto, admiración y nostalgia por una era pasada. Imaginar a Rudolf Uhlenaut recorriendo las calles alemanas en este coche es casi como ver una película en movimiento, una escena sacada del pasado. En un mundo cada vez más digital y electrificado, este tipo de autos nos recuerda el valor de lo analógico, lo artesanal y lo verdaderamente único. Cuando hablamos de autos legendarios, hablamos de máquinas que cuentan una historia. Y la historia de este Mercedes-Benz es, sin duda, una de las más grandes jamás contadas. El rugido de su motor es como una sinfonía mecánica, una melodía que solo unos pocos han tenido el privilegio de escuchar en persona. Y esa rareza, esa exclusividad, es precisamente lo que lo convierte en algo tan especial. No es solo un auto. Es una cápsula del tiempo. Una declaración de principios. Un monumento al ingenio humano y a la pasión por la velocidad. Mientras haya autos, habrá historias. Pero pocas como la del Uhlenaut Coupe. Su figura seguirá inspirando a generaciones de diseñadores, ingenieros y soñadores. Porque en el fondo, todos los que amamos los autos buscamos lo mismo, ese momento de perfección mecánica que parece desafiar el paso del tiempo. Si te gustó este video y quieres conocer más historias increíbles del mundo del motor, suscríbete a Drive RPM, dale like al video y activa la campanita para que no te pierdas ninguna novedad. Nos vemos en la próxima, amantes de la velocidad.